En este tiempo se me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Aprenderemos juntos lo que Dios quiera mostrarnos en este tiempo. Y la enseñanza tiene por nombre En búsqueda de la felicidad. ¿Alguna vez usted ha buscado la felicidad? ¿Alguien aquí ha buscado la felicidad? Parece o suena un poco cliché esto, ¿no? O parece como si fuese como una película, etcétera, etcétera. Pero hay comunidades, grandes comunidades, que están en búsqueda de la felicidad. Es más, hay un ranking mundial, digamos, de todos los países, y el país que es más feliz es Finlandia, por ejemplo. Para que sepan, ¿no? Ahora, ¿qué harán en Finlandia? Yo no sé, ¿no? Pero dentro de todo, las personas están buscando la felicidad. Algunas personas las encuentran, por ejemplo, su felicidad en el desarrollo profesional. Algunas personas inclusive lo encuentran en un trabajo próspero. La felicidad, algunos lo encuentran en una relación amorosa con la persona ideal. Algunos lo encuentran en su realización personal. Otros la encuentran en un grupo en el cual se sienten respetados e inclusive amados. Es más, yo encontré un reciente estudio de una universidad de Denver, en Jerusalén también, que menciona que la búsqueda de la felicidad es uno de los objetivos que persigue el ser humano a lo largo de su vida. Para unos, la felicidad es sinónimo de desarrollo profesional. Para otros, la felicidad depende del dinero o el amor. Y señalan que en una de las muchas desventajas de la felicidad o de la búsqueda de la felicidad es que las personas que luchan por encontrarla pueden terminar peor que cuando comenzaron. Interesante. Terminan peor aquellos que buscan la felicidad, según este estudio. Y todos están dispuestos a pagar un alto precio. Conozco en Profan, de donde justamente estoy pastoreando, allá en Profan conozco personas que por felicidad ven el televisor de la persona que está ahí al frente, el vecino tal, tiene un televisor de 50 pulgadas y él se ve con su televisor de 35 pulgadas y dice, yo voy a ser feliz el día que tenga ese televisor que está por allá. O algunos inclusive comienzan a codiciar al cónyuge de su prójimo y dicen, ¿cómo me gustaría tener ese cónyuge? Yo no tengo a ese cónyuge, es tan respetuoso, tan respetuosa, amorosa. El mío, no me siento feliz. Y personas buscan la felicidad tratando en lo posible de sacrificar muchas cosas. Hasta inclusive cuando uno quiere buscar una realización en cuanto a su trabajo e invierte bastantes horas, y todas esas horas se puede esclavizar hasta 18 horas para poder tener eso. Y al final puede terminar abandonando a sus propios hijos o inclusive abandonando la propia fe. Estas son personas que buscan justamente la felicidad. Pero sabes, hablando de sacrificios, hay un personaje, una persona que sacrificó muchas cosas para poder encontrar la felicidad. Él es una persona muy leída, sabía muchos idiomas. Este personaje del que te hablo era muy estricto en cuanto a la religión. Otra cosa más era de que esta persona había estudiado en una prestigiosa escuela de esos tiempos. Es más, él era una persona irreprensible y tenía todo lo que un hombre promedio de su tiempo anhelaba alcanzar. ¿Quién es esta persona? Pablo. Era Pablo. Y Pablo, teniendo títulos tan altos, teniendo un linaje hebreo de hebreos, siendo un fariseo de los más estrictos, siendo un personaje muy, pero muy conocido, y es más, por algunos teólogos lo consideran como un superhombre, este personaje decía así acerca de sus títulos. Dice ahí en la palabra, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero ¿qué? ¿Qué dice ahí?
lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué felicidad halló Pablo en Jesús? ¿Qué felicidad fue la que encontró? Que estuvo dispuesto a dejar todo con tal de conocerle, que estuvo dispuesto inclusive a considerar sus más altos títulos como basura, con tal de encontrar tal satisfacción en Jesús. ¿Qué fue eso? ¿Sabes? En esta ocasión, el día de hoy, vamos a emprender una búsqueda en cuanto a la felicidad, pero a la felicidad a la manera de Dios. ¿Qué es lo que opina Dios en cuanto a la felicidad? ¿Qué es lo que opina nuestro Señor en cuanto a la felicidad? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por ello, hermano, te invito, por favor, analicemos juntos la palabra y vamos al texto de Lucas, el capítulo 6, por favor, ahí en sus Biblias. El libro de Lucas, capítulo 6, es donde justamente vamos a estar estudiando el día de hoy. San Lucas, capítulo 6, versículo 20 hasta el 23. San Lucas, capítulo 6, versículo 20 hasta el 23. ¿Ya la encontró? Amén. Muy bien, vamos a esperar a algunas personas más. Lucas, capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Acompáñenme en oración, pidamos al Señor que nos enseñe. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, oh Padre, porque nos permites escucharte, nos permites deleitarnos en ti. Papá lindo, te pedimos que puedas ayudar a nuestro corazón a poder cambiar por medio de esta tu palabra lo que debemos cambiar y poder fortalecer aquello en lo cual estamos caminando, Señor. Te pedimos que podamos encontrar aquí dichosidad, mucha felicidad, que podamos, Señor, entender tu escritura y este esclavo permite, Señor, ser un buen instrumento para tu uso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, aquí en este pasaje que hemos leído encontramos 4 bienaventuranzas. Muy sencillo, 4 bienaventuranzas. Ahora, las bienaventuranzas vienen de una palabra griega que es makarios. Ahora, dentro de esta palabra griega makarios, quiere enseñar que es muy feliz. Cuando tú encuentras la palabra bienaventurado, es muy feliz. O también se le conoce como dichoso, honroso, privilegiado, supremamente bendecido. Eso es lo que quiere decir aquí cuando habla bienaventurado. Entonces, si nosotros comenzamos a ver en los pasajes, en los versículos anteriores, Jesús estaba en el monte orando para poder seleccionar a aquellos que iban a ser sus apóstoles. Él estaba comenzando a orar en un monte y cuando él ya hubo terminado, comenzó a escoger a sus discípulos. Después de eso, bajó con sus discípulos que ahora eran apóstoles y comenzó a ver que había una multitud tremenda en el llano. Y todos estaban esperándole, venían de distintas regiones y venían justamente con personas endemoniadas, venían con personas que justamente estaban enfermas y estaban buscando sanidad de parte de Jesús. Cuando Jesús está comenzando a trabajar con ellos, los discípulos están ayudándole, están ahí comenzando a poner las personas en orden para que puedan ser sanadas por Él. En ese momento, Jesús trabajando y sanando y expulsando demonios, Él levanta su mirada según el versículo 20 y ve a sus discípulos. Y les dice algo. Le dice algo muy interesante aquí. Jesús
vio algo en sus discípulos en ese momento, quizás, pero lo que muestra aquí en el versículo 20 es que Él, al mirarles cara a cara a sus discípulos y estar en medio de todo ese trabajo, toda esa labor, Él les da la primera bienaventuranza. En el versículo 20, acompáñenme y dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Primero, debemos entender que a quiénes se estaba hablando aquí. En el capítulo 5 de Mateo, si usted se recuerda el Sermón del Monte, Jesús estaba hablando a la multitud. Pero en este texto, en Lucas, Jesús le está hablando a sus discípulos. A sus discípulos. Aquellos que, habiendo dejado todo, lo seguían a Él. Le está hablando a aquellos que son seguidores de Jesús. Y lo interesante de esto que nosotros vemos en este texto de la bienaventuranza es que a ellos les dice pobres. Y esto es revolucionario. Es muy revolucionario. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, el pobre, el que era pobre, lo hacían partícipe de un sinnúmero de críticas, de menosprecios. Tú mirabas a un pobre y las personas en ese contexto decían: ese es pobre porque de repente ha pecado. O esa persona es pobre porque de repente algo ha hecho con Dios, pues, algo habrá hecho. Por eso es que está mendigando allí. Y todos consideraban eso acerca de los pobres. Es más, los saduceos, que es un grupo religioso de los tiempos de Jesús, ellos eran una clase noble, eran muy ricos, tenían mucho dinero, amaban mucho el mundo en el cual estaban. Por eso es que ellos no creían en la resurrección, no creían, porque ellos decían: todo tenemos que gastarlo aquí, todo debemos tener aquí. ¿Para qué vamos a estar juntando plata para después revivir? No vamos a revivir, todo se tiene que gastar aquí. Eso pensaban los saduceos. Por eso es que ellos miraban feo a los que eran pobres. Los fariseos también eran igual. Estaban enamorados del mundo, de toda su religión. Estaban enamorados. Ahora, los mismos discípulos también no se van a salvar, porque algunos de ellos tenían aires de superioridad. Cuando en el camino se peleaban por quién iba a ser el mayor. Cuando en un momento determinado inclusive ellos caminaban y sabían de que algún día iban a ir en el trono con el Señor Jesucristo. Y se preguntaban entre ellos quién se iba a sentar a su costado. Querían ser superiores, grandes. Pero Jesús aquí va a comenzar a llamar bienaventurado a lo que el mundo llama malaventurado. Va a ser una revolución total. En el verso vemos que el mensaje es dirigido a sus discípulos. Ahora, estos discípulos justamente dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Quieres acordarte de Mateo? Mateo no era pobre, tenía franquicias. Él era una persona que comenzaba a recaudar impuestos. Tenía mucho lujo, dinero. Pedro era pescador. Y los pescadores en esos tiempos también tenían dinero. Muchos de esos discípulos tenían dinero, pero lo dejaron todo con tal de seguir a Jesús. Lo dejaron todo. Y Jesús les habla a ellos particularmente. Y tenemos que encontrar primero qué es ser pobre. Porque Jesús está diciendo bienaventurados los pobres. Pero ¿quién es pobre? Si yo dijera bienaventurados los pobres, entonces yo sería bienaventurado. Porque ahorita prácticamente no tengo casi más de 2 soles en mi bolsillo. Para mi pasaje nomás tengo. Entonces yo sería bienaventurado. Tú también serías bienaventurado si tienes poca cantidad de plata en tu bolsillo ahorita. Pero ¿quiénes son los pobres en sí? Bueno, la Biblia muestra que un pobre es una persona que se hace pequeña. Es una persona que está anonadada. Y si no sabes lo que es anonadada, como yo tampoco no lo sabía, es una persona que tiene una postura de humillación como la persona que ves ahí al frente. Una persona que está en humillación. Una persona que tiene zapatos muy buenos, tiene buen pantalón, tiene buen polo y todo lo demás, pero que está en una posición de humillación. Está en una condición de humillación. Eso le llama Jesús pobres.
Y estamos hablando de alguien que no teniendo nada y no pudiendo alcanzar nada por su esfuerzo personal, dependía absolutamente de Dios para su cuidado, para su liberación, para su provisión, para su sustento. Ese era un pobre, según como dice aquí en la Biblia. Un pobre, como justamente Mateo en capítulo 5, también en el Sermón del Monte, dice, pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, cuando vemos que es un pobre en espíritu, Jesús hace una distinción aquí, porque puedes entender un pobre de espíritu o un pobre en espíritu. Jesús no llama felices a los pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu son aquellas personas que se comportan de una manera pusilánime, que son conformistas, que son personas que no tienen anhelos, no tienen deseos, no tienen ilusión alguna por superar su condición o cambiar sus vidas. Ese es un pobre de espíritu, pero Jesús no bendice o no dice felices los pobres de espíritu, sino que dice felices los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, los pobres en espíritu de los cuales Jesús está hablando son aquellos que han perdido toda confianza en su inteligencia, en sus fuerzas, en su gran astucia de cómo hacer esto o aquello. Y que reconociendo ello, dejando a un lado su orgullo personal, viendo aquello que inclusive lo consideraba como fortaleza humana, entiende que no tiene ningún recurso, que no tiene ninguna esperanza o esperanza alguna en todo esto, y que necesita descansar ¿en quién? En Dios. Eso es un pobre, eso es un pobre. Es una persona que ha hecho todas las cosas, que durante toda su vida ha planificado, ha pensado, ha hecho con sus fuerzas muchas cosas, que es muy inteligente, muy docto, muy preparado y todo lo demás que tú quieras, pero descansa en Dios. Ridículo sería considerar que nuestra fortaleza y nuestra esperanza está puesta en nuestras riquezas, que nuestra fortaleza está puesta en nuestro celular que tenemos de última generación. Ridículo sería pensar que por tener cosas o poder adquisitivo o por tener un buen trabajo vamos a estar bien. No podemos colocar nuestra esperanza en cosas así, porque a estas personas Jesús les dice: sean muy felices, sean honrosos, dichosos, privilegiados. Y en la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos acerca de personas que se empobrecieron y se acercaron a Jesús. Uno de ellos ha sido el centurión, un centurión romano, el cual tenía todos los soldados a su cargo, tenía buen dinero y todo lo demás, pero con todos esos soldados, con toda esa fuerza, no pudo sanar a su esclavo. Y tuvo que comprender su pobreza delante de Jesús y acercarse a Él. Una mujer que tenía flujo de sangre y que esta mujer había intentado todo, había gastado todo su dinero para poder sanarse. Y se enteró que había alguien que sanaba, que era Jesús. Y tuvo que dejar a un lado su orgullo y todo lo demás y volverse pobre y humillarse ante Jesús. Y fue sanada. Jesús llama bienaventurados, dichosos, felices, a todo aquel que en humildad está dispuesto a reconocer que necesita descansar y rendirse ante el Señor. Porque en el versículo 20 dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es, ¿qué? El reino de los cielos, el reino de Dios. En pocas palabras está diciendo que Dios es quien gobierna sus corazones. Dios es el Señor de esas vidas. Dios es el Dios de esos pobres. Esa es la bienaventuranza. Aquellos que buscan la felicidad a la manera de Dios, que buscan al Señor, a Jesús, a descansar en Él, tienen esa felicidad porque ahora ese Señor soberano los cuida, los protege.
Yo sé que muchos hemos venido a los pies de Jesús por distintos problemas. Algunos han venido por salud a los pies de Jesús, porque han visto que todo su dinero no los puede llevar a sanarse. Y han dicho, creo que es tiempo de volver a Jesús. Hay algunas personas que han venido por rupturas familiares. Hay algunos que han venido inclusive a Cristo porque han tenido problemas económicos muy graves. Pero de una u otra manera, para poder acercarnos a Jesús, debes entender la condición de pobreza que tienes y que necesitas de Él. Esos son los discípulos. Esta bienaventuranza descansa en que el pobre en espíritu, hermanos míos, porque clama a Dios y confía en Dios, es un ciudadano del reino y su rey es Dios. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda dice en el versículo 21, acompáñenme allí donde están. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Alguna vez, hermano mío, usted ha tenido hambre? Sé de muchos que aquí ahorita tienen hambre, porque no han tomado desayuno. Sé de algunos que están pensando en su almuerzo. Pero nosotros diríamos, bienaventurados somos todos aquí, porque tenemos hambre, queremos comer. Pero no habla tanto de de un hambre, digamos, de poder meter alimentos en tu vientre, sino que está hablando de una necesidad de justicia. Es más, en el Sermón del Monte de Mateo 5, él añade hambre de justicia. Acá Lucas no lo va a colocar, pero Mateo sí lo va a colocar ahí dentro de la Escritura. Y lo que muestra aquí es acerca de ser justos. Ahora, permíteme contarte un poco de lo que estaba sucediendo al costado o alrededor en los tiempos de Jesús. Los fariseos buscaban obtener justicia por medio de sus obras, por medio inclusive de esfuerzo personal para poder ser justificados delante de Dios. En español te lo voy a decir. Lo que estoy tratando de decir es que algunas personas en los tiempos de Jesús, fariseos, entregaban limosnas. Es como por ejemplo que tú agarras y dices, bueno Diosito, tú me has enseñado de que hoy día tengo que dar a los pobres, pues, ¿no? Entonces, a ver, me sobra un sol, 10 céntimos, ya, 10 céntimos, ya. Entonces tú agarras, ¡pum!, le das al que es pobre, ¿no? Le das. Entonces tú dices, mira Diosito, yo le he apoyado a un pobrecito, entonces ya tengo el cielo separado. Ridículo, ¿cierto? Ridículo. Pero los fariseos lo hacían así. Esa era su manera de vivencia. Ellos pensaban que por todas las cosas que iban a hacer, se iban a ganar el cielo. Qué tonto es creer eso. Qué tonto es creer inclusive que nosotros por estar sentados un domingo acá en la iglesia, le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Quién podría pensar en eso? Bueno, antes yo lo pensaba. Yo pensaba que llegar a la iglesia era hacerle un favor a Dios. O servirle a Dios era hacerle un favor a Él. Pero el favor me lo estaba haciendo Él a mí. Era al revés. Imagínense. Y ellos olvidaban de que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Es más, la Biblia es bien precisa en cuanto a esto. En Isaías 61:6 dice, somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y nosotros ya hemos aprendido por medio de aquí de predicadores que el trapo de inmundicia es un trapo de menstruación, así como lo suena. Es feo, apesta y todo lo demás. Pero eso es lo que sucede cuando nosotros tratamos de hacer justicia por nuestras propias manos. Es más, Jeremías decía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Sabes? Esta hambre también habla de aquellos que tienen un deseo de seguir al pie de la letra su palabra. No sé si tú haces, pero día tras día se nos manda que podamos tener una comunión con Él. Y por medio de su palabra nosotros entendemos quién es Él, lo conocemos a Él. Y ¿sabes? Y nosotros tenemos esa hambre de día tras día poder seguir al pie de la letra todo lo que demanda en su palabra el Señor. Eso también es tener hambre de justicia. También el tener hambre es aquellas personas que no pueden pasar por alto las injusticias sociales. Hermano, vemos en el noticiero, ya esto es morbo. Vemos cómo personas están muriendo, están matando, sicarios, abusos sexuales, estamos viendo asesinatos, muertes, etcétera, etcétera.
Y para uno es normal. Es más, algunos nos sentimos tan insensibles que agarramos y decimos, que siempre muerte, vamos a cambiar de canal. Y cambiamos. Pero no pasa nada en nuestro corazón. No hay nada. Pero ¿qué dice aquí Jesús? Bienaventurados son aquellos que tienen hambre de justicia. Tienen hambre de que Dios pueda intervenir. Un deseo de que Dios haz algo, te lo pedimos. Señor, muéstrate. El hambre de espíritu, en conclusión, hermanos, es sentir en la intimidad de tu corazón una profunda necesidad de Dios. Igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando lo hubo gastado todo, ¿qué pasó? Tenía hambre. ¿Y qué pensó? Bueno, voy a ir donde están los chanchos, y donde están los chanchos voy a comer los algarrobos que están ahí. Eso era muy vergonzoso para un judío. Pero después de comer eso, tenía hambre, más hambre. Y él pensó en algo. ¿Y sabes de quién se acordó? ¿Sabes a quién acudió? A su padre. Acudió a su papá. Por eso es que Jesús dice, somos dichosos, somos felices, porque aquellos que tienen esta hambre de justicia, dice en el versículo, son saciados por el Señor. Saciados por Él. Hemos visto dos bienaventuranzas. El pobre tiene hambre, y porque tiene hambre, llora. En el versículo 21 allí mismo dice, bienaventurados sois vosotros los que ahora lloráis, porque reiréis. Y esta palabra llorar habla de una aflicción. No sé si alguna vez tú has sentido aflicción o has llorado. Creo que muchos aquí hemos experimentado el llorar alguna vez, en medio de pruebas, adversidades, en medio inclusive de tristezas, de lejanías. Y todos estos lloros que nosotros hemos dado terminan llevándonos de una u otra manera a Dios. ¿Sabes? Último, yo he tenido un acontecimiento con mi vehículo, porque yo voy para Profan allá en la iglesia, y en el camino un vehículo, un tráiler grandote, ¡poc!, me choca y me lleva de encuentro. Yo estaba recontra asustado, yo había puesto todo mi direccionales, todo bien, y esta persona imprudente no había visto nada y se fue a la fuga todavía, hermanos míos. Yo me bajé, me cuadré a un lado, primero vi a mi esposa que estaba conmigo para ver, porque estábamos llegando de la obra de Profan un domingo en la noche a casa, y dentro de todo eso vi el vehículo, un desastre, hermanos míos, en la parte de atrás. Felizmente que seguía andando el carro, gracias a Dios, y así llegué a ir a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, yo sentí una impotencia, hermanos míos. Es más, solté algunas lágrimas porque dije, Dios, estamos haciendo tu obra. Y sabemos que esto nos ha pasado, esto nos ha sucedido. Pero estamos felices de que nos has guardado la vida, a pesar de lo que hemos pasado con el vehículo. Saben, yo estaba más preocupado y más feliz en que tenemos vida, aunque el vehículo se haya chancado. Es algo loco, pero dentro de todo nosotros lloramos. Y cuando tú lloras es porque eres incapaz de hacer algo. Yo no podía arreglar el vehículo, ¿no? Pero lo que sí podía es encauzar mi causa al Señor, llevar mi caso a Él y descansar en Él. Lloré, sí, lloré. Pero aquí también habla acerca de aquellas personas que no solamente se afligen por esto, sino que también se afligen por su naturaleza pecaminosa. Aquellas personas que buscan hacer lo bueno, pero que lo malo que no quieren hacer terminan haciendo. Personas que tratan día tras día de ser buenos hijos delante de Él, buenos discípulos. Inclusive son algunas personas, aquellos quienes se entristecen, se afligen por aquellos que han cambiado el compromiso hacia Dios por el compromiso hacia ellos mismos. Son personas que se afligen porque ellos, algunos, cambian prioridades. Hermanos, están cambiando prioridades y dando lugar a sus cosas antes que al reino de los cielos. Se aflige el cristiano por quienes se han ido alejando del Señor.
y caminan en la senda de los pecadores, siendo un mal ejemplo y aún desprestigiando a aquel que los llamó, que los rescató. Por esas causas, por estas situaciones, hermanos, el cristiano sincero llora. Pero la Biblia también muestra de que nosotros reiremos. Si tú lloras, si tú te afliges por estas causas, vas a reír, vas a sonreír. ¿Por qué? No te hablo que te vas a reír como un loco, sino que el salmista aquí muestra de que porque un momento, dice en la Biblia, será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Y somos bienaventurados porque el pobre es aquel que descansa en Dios. El hambriento es aquel que eleva su causa al Señor. Y el que llora es aquel que sabe que es incapaz de poder hacer las cosas y descansa en Él. Estos son bienaventurados. Ellos son bienaventurados. Y ellos no es la multitud, son sus discípulos. Y la última bienaventuranza dice en el versículo 22 al 23. Bienaventurados cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí y os amontonan insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y nosotros entendemos muy claramente esto. El discípulo del Maestro, los discípulos del Maestro de Jesucristo, sabe que va a pasar tribulaciones, lo sabe muy bien. Y estas persecuciones no es por causa de sus maldades, es por causa de la justicia del Hijo de Dios, es por su causa. Ahora Jesús aquí va a comenzar a señalar 4 acciones que hacen contra el justo. Una de ellas dice: bienaventurados cuando los hombres os aborrecen. Y cuando hablamos de aborrecer, es que los malos no pueden tolerar a los justos. El cristiano es distinto al mundo, es contrario al mundo. Son 2 modos de vida opuesta. Y cuando habla acerca de esto, es tan diferente como el bien del mal, la luz de las tinieblas. Es tan diferente como la bondad de la perversidad, como del amor y del odio. Por eso nos aborrecen y aparte de eso se apartan de ti. ¿Por qué se apartan de ti? Porque justamente tienen una actitud de odio hacia nosotros. Es más, los líderes de esos tiempos estaban dispuestos a practicar lo que es el ostracismo. Ahora, el ostracismo es cuando una persona es botada de una logia o digamos de un grupo élite. Y los judíos que en esos tiempos pertenecían al Sanedrín. Algunos podían entrar a las sinagogas. Pero los discípulos tenían que estar dispuestos inclusive, al seguir a Jesús, dispuestos a ser expulsados de la sinagoga. Dispuestos hasta eso. Muchos líderes de esos tiempos sabían que Jesús era el Mesías, sabían que Él era el Hijo de Dios, pero muchos de ellos no tomaron ninguna decisión porque no querían perder su reputación, no querían perder los lugares que tenían, esos privilegios que tenían. No lo querían hacer, no se atrevían. Pero Jesús dice acá: bienaventurados ustedes, porque los van a aborrecer, se van a apartar de ustedes. A mí particularmente, antes yo era el alma de la fiesta dentro de mi familia. Es más, era el bailarín dentro de la familia. Así es, hermanos míos. Pero dentro de todo eso, mi familia me invitaba bastante a poder estar dentro de estas fiestas, porque yo era como el alma de la fiesta dentro de todo eso. Ahora tú crees que me llaman, hermano. Ya no me llaman, ya no me llaman hace mucho tiempo. Ya no me llaman. Es más, sé que tengo sobrinos, pero algunos no me sé sus nombres. Pero ya no mencionan de mí, ya no hablan de mí. No soy muy popular entre ellos ya, porque cada vez que me han invitado, siempre le hablo de un tal Jesús. Y ya les caigo cuáquer, hermanos míos. Ya les caigo mal. Y ¿sabes? Soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto, mi conducta está comenzando a mostrar mi identidad. Y no solamente dice que te van a aborrecer, que se van a apartar de ti, sino que también te van a perseguir.
Porque Jesús mismo decía, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, el mundo te amaría. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y el creyente, el discípulo de Jesús, que es comprometido con Cristo, molesta. Molesta en el ambiente que esté. Molesta, hermanos míos. Molesta, incomoda. ¿Por qué? Porque las personas no están viendo que tú estás corriendo en el mismo desenfreno que ellos corren. Se dan cuenta y comienzan a decir, oye, pero ¿por qué no haces esto? Tómate un vasito de cerveza. No pasa nada, nadie te va a ver. Tu Dios tomó vino, mira, en Semana Santa. Así que ¿por qué no tomas un poquito conmigo? No pasa nada. Oye, pero ¿por qué? Mira, estás sufriendo ahí con tu cónyuge. Déjala. Ven, vamos a un lugar donde vas a encontrar muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres. Ven, ¿por qué no pruebas con otro? ¿Eres infeliz? Vamos, hazlo de esta manera, no va a pasar nada. Y te comienzan a perseguir. Te comienzan de una u otra manera a acosar. Y comienzas a sentir molestia porque tu conducta la produce. Es nuestra conducta. Y por último, te ponen un nombre malo, pues, ¿no? Te ponen un nombre malo. ¿Y cómo es esto del nombre malo? Bueno, es que comienzan a calumniarte. Te dicen, no, oye, ten cuidado, no te vayas a juntar con ese cristiano de allá. Parece que hace brujería, no te juntes, no, medio loco, le han lavado la cabeza en la iglesia. Está loco, no es divertido, es aburrido, ni te juntes, no te juntes. No comparte las mismas cosas que nosotros. Y te comienzan a calumniar, comienzan a ponerte nombres. Porque, ¿qué sucede? La identificación con el Señor trae como consecuencia el mismo trato que Él recibió para quienes le siguen con fidelidad. En español, si tu Señor sufrió, tú también sufrirás. Siéntete digno, siéntete privilegiado. Y Jesús dice, gozaos en aquel día, gozaos cuando en ese momento te sientas así. Gózate, hermano, salta de alegría, salta de alegría. ¿Por qué? Porque dice ahí en la palabra del Señor, porque grande, por cierto, es vuestra recompensa en los cielos, porque de la misma manera trataban sus padres a los profetas. Y lo que muestra aquí es, debemos alegrarnos en demasía, sabiendo que del Señor recibiremos una gracia, porque todo lo que somos bienaventurados, hermanos míos, nos identificamos con Él. Y a su vez, hermanos, somos premiados con un gran galardón que nos espera en la eternidad. Somos premiados. Y esto más que por acciones es porque hemos reconocido en humildad al Señor de señores. Entonces, dice aquí Jesús en conclusión, somos felices o son felices aquellos que son pobres, aquellos que tienen hambre, que lloran y que son perseguidos por la causa de Cristo. Porque de ellos es el reino de Dios, son saciados y guardados por su gobierno. Bienaventurados son, felices son. Pero ¿sabes? También hay una parte mala. Y lo interesante es que esto no le está hablando a la multitud, les dice a sus discípulos. Y como hemos encontrado 4 bienaventuranzas, a su par vamos a encontrar también 4 ayes. Y ¿sabes cuando Jesús dice ay? Según el versículo 24, por ejemplo, cuando encontramos ay, está diciendo qué lástima, qué tragedia, pobrecitos, pobrecitos. Y lo primero que él va a decir es, si dijo bienaventurados los pobres, va a decir, ay de los que son ricos. Versículo 24. Pero ay de vosotros los que sois ricos, porque ya habéis recibido toda vuestra consolación. Ahora, el problema consiste no en ser rico, Puede ser un cristiano rico, no hay problema. Pero el problema consiste en amar las riquezas. El problema consiste en descansar en ellas
como una puerta de esperanza. Es que tú pienses de que tus fuerzas es todo en sí. Es tu esperanza. En que pienses que, oh, cierto, o como antes pensaba, yo voy a entrar a la Marina de Guerra del Perú, porque en la Marina de Guerra del Perú yo voy a tener todo y todas mis cosas, y mi esposa va a tener su seguro en el hospital de la Marina, y yo voy a ver que mis hijos van a tener su seguro, y yo voy a tener un sueldo eterno, y voy a vivir feliz y para siempre, feliz, feliz y feliz. Ese era mi plan. Ese era mi plan, hermanos míos. Esa era mi búsqueda de la felicidad. Porque yo pensaba que en mis logros, en mis títulos, iba a encontrar la felicidad. Es más, comencé a estudiar también. Tomé unos títulos. Tengo algunos títulos. Y todos ellos, inclusive pensando de que iba a tener buenos trabajos. Tuve buenos trabajos. Tuve muy buen dinero. Tuve todas esas cosas. Pero nada me hacía bienaventurado. Era vacío. Podemos tener todo y a la vez nada. Y acá Jesús dice, lástima de aquellas personas que ponen su esperanza en sus fuerzas, en su inteligencia, en lo muy inteligente, muy capaces que pueden ser. Lástima de ellos, lástima. No me necesitan, no me necesitan. Ya tienen su consuelo. Su dinero les va a dar su consuelo. Su inteligencia les va a dar su consuelo. Su reputación va a quedar intacta. Ya tienen su consuelo. Ya tienen. No me necesitan. Como dice en el libro de Santiago, que Él está muy cercano a los humildes, pero lejos de los soberbios, lejos de los orgullosos. Ahora Jesús, en este texto, lo que quería decir, porque Él está utilizando la palabra tener, y esta palabra tener la usa para saldar una cuenta. Pero lo que quiere decir aquí Jesús es que si te propones y aplicas todas tus energías a obtener las cosas que valora el mundo, puede que las obtengas, pero eso es todo lo que vas a sacar. Es todo lo que vas a sacar. Es todo. Eso es todo. Y por cierto, no te lo vas a llevar. Porque venimos sin nada y sin nada también nos vamos. Pero te puedes ir con Cristo. Te puedes ir con Jesús. La tragedia aquí no es que tengas o no tengas, es el vivir para el ahora y no vivir para la eternidad. Algunos acumulan para este tiempo, como si se van a quedar toda su vida, y se apoyan en sus fuerzas, como la persona que hizo un granero muy grande y colocó muchas cosas, muchas cosechas, pero al siguiente momento nada más viene alguien y le dice: me voy a llevar tu alma, tu vida, vas a morir. ¿A quién le vas a dejar todas esas cosas? Es así de ridículo cuando nosotros comenzamos a esperanzarnos en nuestras propias fuerzas. Y Jesús dice: lástima de aquellos. Lástima. ¿Qué lástima? Pobrecitos. Pobrecitos aquellos que confían en sus riquezas. Es más, en el versículo 25 también dice otro más. ¡Ay de vosotros, pobrecitos de vosotros, los que ahora estáis saciados! Porque tendréis hambre. Y esta saciedad está hablando de las cosas terrenales, de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú encuentras satisfacción. Pueden ser aplicaciones, puede ser inclusive hasta Netflix, puede ser también, puede ser todas esas cosas que te traen satisfacción, que están lejos de Dios, que te alejan de Dios. Bueno, bienaventurados son aquellos que están saciados, que no necesitan que Dios sacie esa hambre. Bueno, ay de ellos, ay. Ay de vosotros también, en el versículo 25, de los que se ríen, porque se van a lamentar, van a llorar. Aquellas personas que se ríen aquí también puede ser inclusive aquellos que se gozan de otros que son perseguidos. Aquellos que se gozan de otros que están viviendo su identidad en Jesús. Que se gozan de otros que están viviendo la identidad de Jesús al máximo. Ay de vosotros. Y para terminar, en el versículo 26 encontramos el último ay. Dice: ay
Ay, cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque del mismo modo trataban vuestros padres a los falsos profetas. Y cuando hablamos aquí de un profeta, hermanos míos, un profeta es una persona que enseña lo que Dios le ha mostrado y lo comunica a las personas. Ese es un profeta. ¿Tú haces esa labor de profeta? Sí. Porque lo que aprendes aquí los días domingo y aún lo que aprendes día tras día en tu devoción con el Señor, tú de otra manera lo comunicas a otros. Pero ¿sabes qué sucede? Acá Jesús dice, ay de aquellas personas, ay de aquellos hombres, cuando hablen bien de vosotros. ¿Pero por qué hablan bien de ti? Es porque no les creas incomodidad. Ay de aquellos que su identidad cristiana no incomoda. Ay de aquellos. Ay de aquellos cristianos que están riéndose de chistes colorados en un grupo de personas que no conocen del Señor. Ay de aquellas personas que no hacen nada al respecto cuando algo está pasando o un abuso se está dando. Ay de aquellos. Ay de aquellos que no muestren su identidad en Jesús. Ay, y que el mundo te aplauda. Jeremías pasó por esto. Jeremías era un profeta que comenzó a enseñar y lo metieron preso porque justamente le enseñaba de algo que se estaba viniendo y la gente no le gustó, le incomodó y por eso lo metieron preso. Y encontraron otros profetas que sí hablaban de cositas muy bonitas, que era un dulce para el oído de las personas. Y terminaron mal. Pero eso va a suceder. Y en conclusión, hermanos míos, todas las condiciones que nosotros vemos acá para ser bienaventurado son diametralmente opuestas al concepto de la felicidad que hay en el mundo. Es opuesto. Es opuesto. El mundo te dice, ten más y ten más. No compartas, no es con nadie. Bueno, Dios te dice, sé pobre, humíllate delante de mí. Puede ser un pobre que tenga tarjetas, puede ser un pobre que tenga inclusive dinero en su cuenta bancaria, sí puede ser. La cuestión es, ¿a quién tú te arrimas como tu esperanza? ¿A quién tú te acercas como tu única esperanza? ¿Es tu dinero? ¿Es tu inteligencia? ¿Es tu mucho saber? ¿Es tu mucho conocimiento? ¿Es tu título profesional que te ha llevado por todos los lugares, menos a Dios? ¿Qué es? Porque el que satisface es Jesús. Y Jesús no está en las riquezas. Jesús no está en los grados más altos de estudios. El mensaje de Jesús corresponde a que uno es feliz cuando camina, descansa y pone su confianza en Dios. Vamos a orar, porque hemos terminado esta enseñanza. Allí donde estás, si tú eres un discípulo de Jesús, ¿qué te parece si oras unos minutos con Él?